Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazel, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil y hoy les voy a hablar sobre la historia de los materiales. Como vimos en un anterior video, los materiales han afectado drásticamente a la humanidad y a su evolución. Por tal motivo, se han destinado los nombres de las diferentes edades dependiendo del material que prevalecía en cada una de ellas. Así tenemos 4 edades principales. Tenemos la edad de piedra, la edad de cobre, la edad del hierro y la edad del silicio. A continuación vamos a analizar cada una de ellas y cómo impactaron a la humanidad. En primer lugar tenemos a la edad de piedra. Como vimos, en esta edad se descubrieron la mayoría de los materiales y su utilización. Así es como todo comenzó hace 2.6 millones de años alrededor, cuando un antecesor nuestro, el Homo habilis, o algún contemporáneo de ese tiempo, en algún lugar de África Oriental, se entretenía golpeando dos piedras entre sí. Y al hacerlo, una de ellas se fracturó, exponiendo bordes muy filosos, que luego comprobó que podían cortar fácilmente. Estos antecesores, tras la gran satisfacción que les daba haber hecho este descubrimiento, después también comprobaron que estas piedras les servirían para hacer frente ante animales feroces o ante diferentes alimañas que querían robarle sus alimentos. Quienes hicieron este descubrimiento de cómo fabricar las piedras filosas también fueron desarrollando con el tiempo hachas, flechas, lanzas, cuchillos y diferentes herramientas que aplicar a su diario vivir. Además, habían aparecido la mayoría de los materiales tradicionales de construcción, entre ellos la madera, la piedra para estructura y cerramiento, la piel como impermeabilizante en algunos lugares lluviosos y los tejidos. También se descubrió la tierra absorbente en zonas desérticas, el ladrillo para cerramientos y la tierra y la cal para el cerramiento de suelos y paredes. El hombre neolítico descubrió además el barro o la arcilla, que se ablandaba al mezclarse con agua y se endurecía al secarse. Este ciclo de ablandamiento y endurecimiento se podía repetir una y otra vez al ir añadiendo agua. Sin embargo, luego descubrió que si se introducían los bloques de arcilla húmeda dentro de una hoguera por un determinado tiempo, estos quedaban permanentemente endurecidos y al enfriarse eran resistentes al agua. Así fue como nació la alfarería. Ahora bien, ya descubrimos cómo el hombre comenzó a utilizar los materiales que tenía a su alcance en su vida. Ahora vamos a ver cómo fuimos mejorando de a poco. Así llegamos a la edad del cobre. Volviendo a los hornos de alfarería, es una observación muy común que si se sopla una brasa encendida, el brillo de la misma aumenta y también aumenta su temperatura. Y para producir cobre metálico, los hornos debían contar con una corriente de aire forzada, la misma que se conseguía a pulmón, soplando con tubos cerámicos o construyendo hornos en condiciones de fuerte corriente de aire. O también se podía usar fuelles para soplar aire en los hornos. El hombre primitivo, en primera instancia para descubrir el cobre, descubrió que una corriente forzada de aire sobre el carbón encendido podía aumentar la temperatura de sus hornos de alfarería. Sin embargo, al apagar el horno, siempre encontraban entre las cenizas glóbulos metálicos rojizos. Así es como habían descubierto una forma de producir un nuevo material, que muy raramente se encontraba en la naturaleza y que ahora lo podía producir a voluntad. Este era el cobre metálico. Los habitantes del lugar, después de aproximadamente 1000 años de usar el cobre, mejoraron sus propiedades agregándole otro metal, el estaño. Al principio, en varios lugares se usó la adición del arsénico, pero terminó descartándose al observar que afectaba seriamente la salud de los fundidores, y en general se prefirió la adición del estaño, con lo que se obtenía lo que ahora conocemos como bronce. Entonces, no solo se descubrió el cobre, sino también muchos años después, en esta misma era, se descubrieron las aleaciones, que era mezclar el cobre con estaño o arsénico.
Así es como llegamos a una de las edades más importantes, que es la edad del hierro. Luego de la edad del bronce, el siguiente cambio muy significativo para la tecnología y que afectó mucho la historia de la humanidad, lo observamos 1000 o 1500 años antes de Cristo, cuando comienza la edad del hierro. Vista la abundancia de minerales de hierro en la corteza terrestre, nos podríamos preguntar por qué se tardó tanto en pasar de la edad del bronce a la edad del hierro. Si ya se tenían los hornos para producir cobre y fundir bronce, ¿por qué no fundir hierro? Y esto lo encontramos en la temperatura. La temperatura que se utiliza para fundir el bronce o el cobre es mucho menor a la que se utiliza para fundir el hierro. Sin embargo, la abundancia del hierro era mucho más que la del cobre, y al estarse escaseando el cobre y el estaño, convierte esto al hierro en un material muy accesible y abundante. Otra de las ventajas de la utilización del hierro era que es mucho más duro que el bronce, por lo cual lo aventajaba en varias aplicaciones. También la aparición del hierro permitió el desarrollo de nuevas tecnologías en el transporte, la agricultura y la fabricación de infinidad de productos de uso diario. Con la ayuda de los equipos hechos en hierro se pudieron descubrir materiales y metales como el aluminio, el titanio, cuyos materiales eran abundantes en la corteza terrestre. Entonces, como vemos, el hierro marcó un antes y un después en la era de la humanidad. Podríamos decir que seguimos viviendo en la edad del hierro, es la creencia de muchos. Sin embargo, vamos a ver una última edad, que es la edad del silicio, y veamos por qué otras personas creen que ya dejamos la edad del hierro atrás. Primero vamos a recapitular. En la edad de piedra vimos que se descubrieron los materiales y sus distintas aplicaciones. Luego vimos cómo con los hornos de cerámica se descubre el cobre, que viene a revolucionar la sociedad y la humanidad. Y seguimos avanzando hasta descubrir el hierro, que es mucho más fuerte y duradero. Así es como llegamos a la actualidad. Llegamos a la edad del silicio. En la vida diaria siempre hacemos uso de diferentes objetos y aparatos, y aplicamos soluciones a problemas cotidianos que se basan en conocimientos científicos, los cuales apenas reparamos. Manejamos materiales elaborados con procedimientos complejos, cuya explotación y desecho tienen consecuencias medioambientales que apenas nos preguntamos. ¿Pero qué es el silicio y de dónde nace? El silicio nace en la revolución tecnológica que se da en la segunda mitad del siglo XX. Ha estado relacionada al empleo de nuevos materiales, especialmente el descubrimiento y el empleo de semiconductores, que ha fluido de forma decisiva en las profundas modificaciones que ha sufrido la realidad cotidiana y laboral de las sociedades avanzadas. Desde esta época se han desarrollado el conocimiento acerca de las propiedades eléctricas del silicio. Las estructuras cristalinas del silicio tienen propiedad de semiconductores. Esto, en condiciones normales, no conducen la electricidad, pero determinadas condiciones de luz, calor y carga eléctrica se vuelven conductores. La capacidad de producción masiva de circuitos ha ganado que el silicio tenga más confiabilidad y facilidad para agregar complejidad a estos diferentes circuitos. Por eso es que ahora contamos con más y mejores aparatos tecnológicos, tales como las computadoras. Un ejemplo muy claro es que en un principio la primera computadora que se creó era del tamaño de un cuarto completo, con una utilización de grandes válvulas de vacío. Y ahora pues podemos ver que esto ya ha cambiado y ha revolucionado gravemente, ya que podemos ver que pues un computador puede ocupar un espacio tan pequeño que cabe en un escritorio. También podemos tenerla al alcance de la mano y es fácil de transportar. Esto se lo debemos al silicio. El silicio ha reemplazado todos los sistemas complejos y los... Muchas gracias por su atención.